Los registros y testimonios de las consecuencias del terremoto de 1960, en el sur de Chile, son escasos y por esa razón, también muy valiosos. Películas y fotografías que retratan la masiva destrucción que dejó el sismo de 9.5 grados Richter. Al menos 2.000 personas fallecieron, el mismo 22 de mayo, por el terremoto y tsunami posteriores. Cientos de miles tuvieron que sobrevivir con las consecuencias de esta catástrofe, en el contexto de un país que además, se encontraba asumido en la pobreza. Todo el desastre que dejó ese terremoto, opacó lo que ese mismo día ocurrió en este lugar, el Cerro La Mesa de Puerto Saavedra. Aquí, se produjo probablemente el único sacrificio humano documentado en la historia moderna del pueblo mapuche. Desde este lugar un niño de 5 años, fue lanzado al mar, para calmar a la tierra. Hace más de 50 años, José, un niño de 5 años, clamaba a gritos que no lo mataran. Pero no quisieron escucharlo y terminaron por quitarle la vida, lanzándolo al mar. Unos dicen que entero. Otros, que fue desmembrado poco a poco. De hecho, su cadáver nunca fue hallado. Era el oscuro atardecer del 22 de mayo de 1960. Horas antes, Chile se había puesto de luto por el peor maremoto y terremoto que recuerda su historia. La naturaleza había desatado su furia, y la Machi ordenó un sacrificio humano. Para eso tendría que ser sacrificado un niño. Según sus creencias, y presas del pánico, tal vez pensaron que esa era la única forma de calmar al océano, que había hecho desaparecer Puerto Saavedra, Tolten, y Keule. Y cuyos efectos rebotaron con olas de varios metros en Japón. La cultura mapuche no consulta los sacrificios humanos. Para que eso ocurriera, tendría que ser algo muy grande y terrible, algo que escapara a toda racionalidad. Tendrían que estar poseídos por influencias o fuerzas superiores a su propia voluntad para cometer un acto de barbarie, como dar muerte a un niño, para aplacar la furia de los dioses. ¿Pudo el maremoto de 1960 originar tanto pánico, para alterar el consciente colectivo, encender la chispa de la irracionalidad, matar a una criatura de 5 años, y lanzarla al mar para calmar las aguas? ¿Hasta qué punto la Machi Luisa María Namuncura trastornó los sentidos del abuelo del niño, y de otros parientes hasta obedecerle ciegamente? ¿Puede una Machi anular el raciocinio de una persona, su voluntad, y obligarla a hacer lo que ella afirma que ordenan las fuerzas que actúan en los espacios de su particular cosmovisión? Pero así fueron los hechos. La Machi, junto a su hermana Juana, al abuelo del menor, Juan José Namuncura Painao, y Juan Painao, quien habría lanzado al niño al mar, y otros participantes del cruento ritual, fueron detenidos y condenados. El fallo fue dictado por el entonces juez subrogante, Ricardo Elwin, primo de don Patricio Elwin, según el ahora jubilado secretario del juzgado, Carlos Torres, quien conoció el caso. Cumplieron su condena en la cárcel de Imperial. Ahora todos están muertos, pero está viva la madre del niño. Rosa Painecura Marileo, hoy de 83 años, en una humilde vivienda, de la isla Guati, a unos 12 kilómetros al sur de Puerto Saavedra, una atribulada mujer, llora al recordar aquellos oscuros momentos. Una semana después de lo sucedido, un tío de ella le avisó, que habían asesinado a su pequeño hijo. Ella, madre soltera, trabajaba en Santiago. Nunca se explicará por qué su padre entregó a su nieto para que lo mataran. Domitila Castro, quien conoció de cerca el caso, dice que los mapuches primero arrojaron la sangre del niño al mar y luego el cuerpo. La noche que mataron a José, Rosa tuvo un sueño en Santiago. Presintió que algo había pasado. Un pájaro me había llevado un pollo, y yo gritaba y gritaba que se llevaban un pollo, y así veía cosas extrañas. Personas como sombras. Entonces presentí que era mi hijo en peligro. Días después, su tío, segundo Marinao Painecura, quien denunció el hecho y le ayudó en todo, le avisó y la trajo de regreso a la isla, de la que nunca más ha salido. De eso hace 50 años. Del cadáver de su hijo, nunca hubo rastro. El mar no lo entregó, o si lo hizo, nadie se percató. O a nadie le importó. Su madre dice que por más que fue al lugar, nunca vio nada de su pequeño. No fue sepultado. Su cuerpo desapareció de la faz de la tierra, en las turbulentas aguas. Al recordar y pensar en ello, rompe en desconsolado llanto. Domitila Castro dice:
Que quienes supieron de este acto de barbarie cuentan que el niño, cuando lo llevaban al altar del sacrificio, rogaba que no lo mataran, y lo mataron, porque no tenía un padre. Tendría, pero la juventud no hace caso de estas cosas. El padre no reclamó nada. No se le vio por ninguna parte ni en el juzgado, nada. Según Walter Detmar van Eindorf, exalcalde de Puerto Saavedra, el caso es único en la historia de la comuna. Lo atribuye más que nada a la ignorancia, al atraso cultural mapuche de hace más de 50 años y a que así era su pensamiento religioso en ese tiempo, cuya torpeza era de tal magnitud que llegaron a matar a un niño para calmar el mar. Lo peor de este bárbaro crimen es que cuando ultimaron al niño, el mar hacía horas que se había calmado. Aldo Vidal, antropólogo de la Universidad de la Frontera, dice que el caso hay que situarlo en lo que los mapuches consideran que son fenómenos naturales, o sobrenaturales. Y cómo afectan a la vida humana. Mientras más grave sea la acción hacia el ser humano, más grande debe ser el sacrificio para restablecer el equilibrio que existía con aquellas fuerzas, antes de que se produjera el fenómeno. Y probablemente sea cierto, que eligieron a una persona que desde su propia visión, de lo que es una vida humana íntegra, carecía de algo. Se dice que el pequeño tendría algún grado de deficiencia mental. En tal sentido, sería una víctima menos dañadora del patrimonio colectivo. Siendo de esta manera, no hay derecho para estos aberrantes actos. Un rito ancestral que hace más de 50 años, significó para esta comunidad la única forma de sobrevivir. En el contexto del terremoto de mayor magnitud, registrado en la historia de la humanidad. De acuerdo a las creencias de ellos, me decía la Machi de que si ellos llevaban sangre pura que era de este niño, la tiraban al mar, el mar se iba a tranquilizar. Y ellos no pensaban solamente en salvar aquí Puerto Saavedra o Nehuentúe, sino que ellos, si el mar se calmaba, se iba a salvar toda la gente que vivía alrededor de la costa. Si el video fue de tu agrado, te agradecería que me dieras un pulgar arriba. Si te gustó aún más, te pido por favor que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Soy Inspector Misterio. Nos vemos pronto.